Muy bien, buenos días. Buenos días. Qué gusto estar en esta mañana para poder abrir la palabra de Dios y compartir todo lo que Dios tiene, su consejo para nosotros. Antes de empezar, saludamos a aquellos quizás familiares, amigos que nos están viendo por internet, así que le damos la bienvenida. Vamos a saludar ahí atrás a la cámara, a ver, todo el mundo saludando ahí. Bienvenidos. Muy bien. Bueno, vamos a empezar en esta mañana y vamos a abrir nuestra Biblia en Juan capítulo 5. A ver, estamos estudiando el ejemplo de Jesús. Así que ahora llegamos a este capítulo, un capítulo muy particular, donde encontramos a un personaje muy particular que era un paralítico, llamado el paralítico de Betesda. Ahora vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios en Juan capítulo 5. Así que ahí vamos a leer. Después de estas cosas, verso 1, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre, nota ahí, que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Verso 8. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta ahí nomás la lectura. A ver, primero quiero hacer un paréntesis ahí, porque es llamativo que siempre que Jesús toca tu vida, te va a decir levántate. Pero también te va a decir anda. A ver, ¿cuál es el concepto aquí? Cuando Cristo pasa por tu vida, Él siempre hace algo y nos pide algo. Así que era imposible que este hombre paralítico se quedara estático. Así que Cristo siempre llega a tu vida y te dice: a ver, ahora anda, viví para mí, conforme a mi corazón. Pero a ver, antes de ver una lección, yo quiero que juntos estudiemos en esta mañana algo importante ahí. Vamos a, si me pueden ayudar a pasar el PowerPoint. Mira, vamos a ver algunas características importantes aquí. El Evangelio de Juan es muchas veces llamado el libro de las señales, aunque la Escritura habla de milagros. Ahora presta atención, por favor, ahí. Juan escogió 7 milagros ahí. Este era uno de ellos. 7 milagros para revelar la persona y la misión de Jesús. Ahora, Juan 20, el Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30, dice algo así. Ahí hizo además Jesús muchas otras señales. A ver, presta atención ahí. No es la palabra milagros. A ver, Juan particularmente usó el término señales. A ver, vamos a entender por qué. ¿Por qué Juan utiliza la palabra señales? A ver, este término es muy particular, usado por Juan muchas de las veces que él toma este concepto, y sabes que la verdad es que en el griego esta palabra es llamativa, porque el término puede traducirse, el concepto puede traducirse una marca. A ver, para que la entiendas mejor. Cuando, por ejemplo, compras un perfume bueno, no trucho, un perfume importado. Tomás el perfume y para saber si es auténtico no tenés que oler, viste que hay muchas imitaciones de eso. Entonces por ahí vas a una perfumería y te dicen: estos son imitación de Carolina Herrera. Sí, pero es imitación. Te lo pones y a los 2 minutos se te fue el olor.
Pero para saber si es auténtico tenés que dar vuelta el frasco ahí. Y debajo hay un sello distintivo, que ese perfume pasó por las manos del perfumista. Y que quien lo diseñó está autenticando eso. A ver, entonces Juan aquí usa esta palabra y habla de esto, una señal, una marca distintiva. Pero mirá, no solo se usa la palabra semeia en griego, señal, sino que los evangelios también utilizan otra palabra, muy conocida, es la palabra dunamis, para hablar de milagros. Ahora, ¿cómo traducimos dunamis? A ver, nunca lo traduzcas dinamita, porque no es dinamita, ¿eh? A ver, el concepto de dunamis aquí es interesante porque literalmente tiene que ver con el poder de Dios. A ver, Pablo decía, ¿te acuerdas? No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Dunamis de Dios, es el poder de Dios. Es decir, que cuando Cristo llega a tu vida, trastorna tu mundo, trastorna tu corazón. Ahora, aquí lo que dice Juan, o el uso de la palabra de los evangelios, es poder. Así que tenemos dos términos. Presta atención a esta idea. Los evangelios lo traducen semeia, señal, pero también se traduce dunamis. Ahora la pregunta es ¿con qué palabra nos quedamos? Bueno, yo creo que si tuviéramos que definir milagro, tomaríamos estas dos palabras. ¿Y sabés qué para mí es un milagro? Mira ahí, la marca de su poder. La marca de su poder. Unimos estas dos palabras y tenemos ahí la definición de milagro, la marca de su poder. A ver, y en este hombre, en Juan capítulo 5, se evidenció la marca del poder de Dios. Ahora, hemos leído, y yo quiero que prestes atención a esto. Es interesante que lo que Dios hace siempre deja marcas. Ahora, ¿te acordás Pablo en Gálatas capítulo 6, versículo 17? Pablo mismo le dice a los Gálatas ahí, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo. A ver, esa palabra no es tatuaje, ¿eh? Esa expresión en griego es cicatriz. Yo traigo en mi cuerpo las cicatrices del Señor Jesucristo. A ver, Pablo estaba hablando literalmente todo lo que le aquejaba, lo que había sufrido, porque fue un hombre que se entregó por completo y era visible. Que Cristo no solo había pasado por su vida, sino que Cristo tenía el control de su vida. Así que cuando llegamos aquí al hombre paralítico, quiero detenerme en dos lecciones ahí, dos lecciones importantes que aparecen en el texto 6. Poné tu atención ahí en el versículo 6, por favor. Porque si notás ahí en el relato bíblico que Juan, a través del Espíritu Santo, nos deja aquí, el versículo 6 dice, cuando Jesús lo vio. A ver, yo quiero preguntarte algo. El relato comienza diciendo que estaban en un estanque. A ver, había muchos, dice, cojos, paralíticos, estaban ahí, enfermos. A ver, y cada uno esperaba el movimiento del agua. Así que mi pregunta y mi reflexión siempre fue, a ver, ¿no pasaba gente por ahí? Sí, era un camino público. Pasaba mucha gente por ahí. Y ese hombre estaba enfermo hace 38 años. Esto no quiere decir que hacía ese tiempo que estaba en el estanque. Pero este hombre estaba ahí y nadie lo vio. Nadie lo vio, nadie lo ayudó. A ver, vivimos en un mundo que ha perdido la pasión, ha perdido el corazón. A ver, con este relato del versículo 6, cuando uno analiza el texto, siempre se pregunta, a ver, ¿por qué está registrado eso ahí? Yo soy muy de curiosear, ¿verdad? Y entonces me pregunto, ¿por qué dice Juan que Jesús vio? No pudo haber dicho, a ver, los discípulos vieron, o las personas que pasaban por ahí vieron. A ver, entonces comencé a ver aquí que Juan, para la acción de ver, utiliza un término griego. Esta palabra griega es llamativa, porque Juan aquí usa eidón en griego, que literalmente se traduce prestar atención. También se traduce dirigir la mirada hacia algo. A ver, va el Señor Jesucristo caminando
Y de repente hace un eidón. Él presta atención no a todos los que estaban enfermos, al paralítico. Ahora, ¿sabes por qué creo que Jesús lo vio ahí? Porque el texto dice que este hombre estaba ¿cómo? Acostado. ¿Sabes qué dice el griego? Entregado, rendido. ¿Te das cuenta que Jesús llega a tu vida y estás luchando con Dios y necesitas rendirte? Necesitas quebrantarte ahí para que Dios haga algo. Y ahí estaba este hombre, rendido, entregado, aunque literalmente el concepto es acostado, era un paralítico. Pero ahí estaba rendido, no podía más con su vida. Y entonces dice Jesús que lo miró, lo vio. A ver, déjame explicarte en estos minutos el uso de dos verbos, porque son significativos ahí. Porque cuando vemos la acción de ver, en el Nuevo Testamento hay 7 palabras que describen el verbo mirar. Pero aquí es significativo que hay una diferencia. Mirá, una de las traducciones para ver es esta, orao, jorao. ¿Y qué marca esta palabra? Simplemente la acción de ver. ¿Me seguís con la idea? Es decir, todos aquí somos jorao, aunque tenemos aumento, pero usamos lentes, pero hacemos un jorao, es decir, podemos ver, podemos mirar. A ver, y yo quiero marcarte la diferencia. Vos podés ver, pero no necesariamente mirar. ¿Por qué? Mirá, porque el eidón que usa Juan en referencia al Señor Jesucristo no marca la acción de poder ver. ¿Sabes qué marca? La acción de poder hacer. A ver, vamos a representarlo así. Yo puedo ver, jorao, pero no necesariamente mirar con intención y atención a alguien. Mirar la necesidad, ¿entendés el concepto? Así que por eso Juan utiliza aquí esta palabra, eidón, porque el Señor Jesucristo miró con atención, es decir, hizo algo. Es imposible decir que tenés compasión y no te mueve a hacer nada. Mira, yo quiero ilustrar esta palabra. Hace algún tiempo, un año, 2 años, Dios nos dio el privilegio de ir con nuestra familia a la costa atlántica, a Mar del Plata. Y estábamos con mi familia caminando por la peatonal. Y de repente yo venía al lado de mi hijo Mateo. Y cuando íbamos caminando había mucha gente ahí. Yo no lo había visto. Pero mi hijo, íbamos caminando ahí y de repente pasamos por lado de un hombre, insisto, yo no lo había visto. Pero mi hijo me mira y comienza a llorar ahí. Él comenzó a llorar. Y como es como su padre, que llora por nada, le digo, hijo, ¿qué pasó? ¿Por qué llorás? Y entonces él me toca mi hombro y me dice, papi, tenemos que hacer algo. ¿De qué estás hablando, hijo? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer algo por ese hombre. Y él me dice ahí, ¿no lo viste? Y mi respuesta fue, no le presté atención. Así que él se movió en su compasión, movió su corazón. Fuimos al auto, buscamos un folleto, le dimos algo de dinero para que él pueda comprarse comida. Y fue mi hijo quien se acercó llorando y le dice, esto es para ti. El hombre estaba hace tiempo ahí pidiendo y todos pasaban por al lado y nadie le prestó atención. ¿Sabes? Dios me humilló ahí, me enseñó ahí. Dios usó a mi hijo para que me dé cuenta que necesitaba mirar con mayor atención a la gente. Necesitaba ver su necesidad. Hoy vivimos en un mundo evangélico que no le importa nada. Me importa a mí mismo y los demás, déjalos ahí. Hoy hay necesidad de gente, quizá acá adentro, que pase y necesite tu abrazo. Gente que necesite que le digas, a ver, déjame orar por vos, ¿qué puedo hacer por ti? Somos indiferentes, caminamos por aquí y ni nos saludamos. Y no sabemos si el que va al lado tiene un problema, una prueba, un dolor. Y estamos ahí en la iglesia, en el ministerio de fin de semana. Y vemos a gente, algunos piden y podrían trabajar. Otros piden porque no pueden.
Y entonces no hacemos nada. Ahora, ¿entendés por qué el Señor usó esta acción? Ahora, la pregunta en esta mañana es, ¿estás viendo o estás mirando? A ver, Jesús vio, y quiero marcar este concepto. ¿De dónde proviene el eidón? Es un término raíz que algunos eruditos de repente toman este término desde el griego antiguo y dicen, bueno, esta palabra es theos reo, la mirada a través de Dios. De ahí proviene este término. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero el cuadro aquí es interesante, porque la mirada eidón viene a través de Dios. Mirá, ¿dónde se usa este término? Primera de Juan 3:17. A ver, ¿qué dice el texto? Aparece en la pantalla ahí. Mirá. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve, mira ahí, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? A ver, lo que está haciendo Juan, fíjate, paréntesis, fíjate cómo Juan fue impactado por este verbo mirar. Porque Juan es el que más lo usa. Lo usa en su evangelio, lo usa en sus cartas, lo usa en el Apocalipsis. Este hecho de mirar con intención, mirar con atención, hacer algo. Así que cuando Juan usa esta expresión y ve a su hermano, ahí está literalmente la palabra, mirar a través de Dios. Así que el texto se responde solo, ¿eh? Dice, si alguno tiene bienes de este mundo y mira o mirase a través de Dios a su hermano, que tiene necesidad. Y dice Juan, y cierra contra él su corazón. Claro, dice, es imposible que mires a través de Dios así. Si no haces nada, no estás mirando a través de Dios, no te engañes. Eso es lo que dice Juan ahí. Pero hay otra pregunta, y con esto termino en esta mañana. En el mismo texto 6, el Señor le preguntó al enfermo, ¿quieres ser sano? A ver. Parecería absurdo, ¿no? Estaba paralítico y el Señor le pregunta al enfermo, ¿querés ser sano? Y obvio, Señor. Pero el Señor quería ir más allá. Cuando Él le dice, ¿quieres ser sano? Me llama poderosamente la atención que aquí Juan usa un verbo griego que se traduce así. Mirá, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto que yo te sane? ¿Entendés ahora ahí? ¿Estás dispuesto? Otras versiones dicen, ¿estás listo? A ver, el Señor no estaba tan interesado en su dolencia física, aunque era parte. El Señor con esta pregunta lo llevó mucho más allá, a que Él pueda ver su miseria, que Él necesitaba al Salvador, que Él necesitaba ser sanado de su miseria. Así que el Señor le preguntó, hey, ¿estás listo? ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Y en esta mañana el Señor te pregunta, ¿realmente estás dispuesto a que yo sane eso? ¿Estás dispuesto a dejar eso? A ver, el padre de la medicina, Hipócrates, dijo así una vez, antes de sanar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Qué profunda verdad, ¿eh? Porque la llevamos a la palabra de Dios y es una verdad. Antes de sanar a alguien, antes de aconsejar a alguien, antes de estar con alguien ahí para un tiempo pastoral, preguntale si está dispuesto a renunciar a las cosas que lo llevaron hasta ahí, que lo enfermaron. A ver, y nuestra vida estamos así, y Dios en esta mañana nos está diciendo, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? A ver, entendé esto, hasta que uno no cambia, nada cambia. Hasta que uno no cambia, nada cambia. Y a veces queremos cambiar el contexto, queremos cambiar el ministerio, la iglesia, queremos cambiar. Pero hasta que uno no cambia, nada cambia. Seguirá siempre igual.
¿Estás dispuesto? Le dijo el Señor ahí. Así que, en esta mañana, ¿estás dispuesto a abandonar? A ver, estas 3 lecciones son las que tomamos de Juan 5, lo que el Señor le dijo a este hombre paralítico, que ya podía caminar. Ahora, lo llamativo es que Dios nos pregunta esto, ¿estás dispuesto a abandonar? Y fíjate que cada día Dios hace esta pregunta. Ahora, este hombre paralítico después se encontró con el Señor Jesucristo más adelante y el Señor lo confrontó. Porque claro, Juan detalla que cuando le preguntaron los fariseos quién lo había sanado, este hombre no sabía responder. Porque para él, Jesucristo era una referencia, no una experiencia. ¿Te das cuenta que en tu vida Cristo es solo una referencia? Él me tocó, Él me sanó, Él hizo, pero no es tu experiencia. Porque en tu vida no están las marcas de su poder. ¿Estás dispuesto, dice esta mañana el Señor, a abandonar, a dejar eso que te ata, a dejar eso que te está cargando? Quizá no solamente son pecados ocultos, quizá son situaciones que no podés controlarlas. Abandoná, deja que Dios sea Dios, entregáselas. Abandoná eso que por años te tiene atado, atada. Estás aquí y quizá estás autoengañada, autoengañado, porque este fue tu lugar de escapatoria, no de convicción. Porque viniste aquí escapando de tu familia. Porque viniste aquí quizá escapando de esa consecuencia de pecado. Y estás aquí en este lugar pensando que el lugar te cambia. Quiero decir, este lugar es una bendición, pero es un lugar peligroso. Porque te engaña, pensás que todo está bien y Cristo mira más allá y ve tu realidad y ve que no todo está bien, que hay cosas que tenés que abandonar. Pero en segundo lugar, ¿estás dispuesto a pagar el precio? A ver, la semana pasada estudiaron la compasión. Ahora nota algo. Nota que Cristo siempre tuvo compasión. Y la compasión de Cristo, ¿a dónde lo llevó? A la cruz. ¿Te das cuenta que compasión siempre implica un precio? La compasión siempre implica un precio. Nunca puedo decir, yo tengo compasión y me quedo cruzado de brazos. La compasión siempre implica pagar un precio al que no estamos dispuestos a hacerlo. Pagar un precio. ¿Sabes? Recuerdo hace algunos años, estando en la provincia de Córdoba, tuve que salir a enseñar. En esa oportunidad mi familia no pudo acompañarme ahí. Así que yo tuve que salir y tuve que en ese momento pedirle perdón a mi hijo más grande. Porque la fecha que yo había agendado, no me había percatado que era el día de su cumpleaños. Y para él era importante que papá esté en casa. Así que yo estaba en el sur del país y lo llamo llorando, no para decirle feliz cumpleaños. Le dije, hijo, perdóname. Creo, si mal no recuerdo, que cumplía 6 o 7 años. Y él me dijo, papi, no importa, aunque desearía que estés aquí. En otras palabras, él me dijo, estás pagando un precio. Y cuando llegué, ¿vos pensás que él me recriminó a mí? Yo llegué a mi casa ahí y siempre me encantaba cuando salía así, ver a mi familia esperándome para que yo llegue a abrazarme. Era lo más apasionante eso. Pero siempre recordamos, estamos pagando un precio. Salir de la comodidad, salir del conformismo, paga un precio. Pero por último, rendite, como ese paralítico. Estaba ahí, rendido. ¿Sabés qué dijo el paralítico? Ay, Jesús, no lucho más. No lucho más. Y si pensás que eso que tenés adentro vas a seguir cargándolo por años, Dios en su momento va a sacar a la luz hasta que no te rindas. Y créeme, Dios va a hacer algo, Dios lo va a hacer. Termino
con esta frase. La evidencia de una vida entregada no es cuánto estamos dispuestos a dar, sino cuánto estamos dispuestos a renunciar. Así que cuando vas al fogón, y todos hemos pasado aquí por diferentes fogones de palabra de vida, y estamos ahí y decimos, bueno, Dios nos está pidiendo, sí, a ver, es parte, Dios nos pide algo. Pero la marca distintiva de del llamado, de la entrega, no es cuánto le doy, sino cuánto estoy dispuesto a renunciar. Corto con esto, Señor, ya no puedo más. Quiero que hagas algo en mi vida, pasá por mi vida. Jeremías 5:3 dice, oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Y yo creo que Jeremías hoy nos está hablando al Instituto Bíblico. A los alumnos, a los misioneros, a todos. Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. ¿Sabes qué otras versiones de ese texto dicen no quisieron cambiar? A mis alumnos amados de segundo año tuvimos un tiempo hermoso en Amarteología. Y dijimos una frase, guárdanos, Señor, de ser cristianos que aman aprender pero odian cambiar. ¿Vamos a orar? Con cada cabeza inclinada ahí, los ojos cerrados. Es un tiempo de reflexión, es un tiempo de evaluación y en esta mañana Dios te está diciendo, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto? Señor, obra con tu espíritu en cada corazón, en cada vida. En esta mañana llega a nuestra vida esta pregunta, ¿estás dispuesto? Queremos renunciar, queremos abandonar, queremos pagar el precio, Dios, que implique dejar lo que estamos haciendo. Nos entregamos a ti, obra en cada corazón conforme a cada necesidad. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, que Dios te bendiga.